A continuar con nuestro estudio acerca de las doctrinas de la gracia y estamos estudiando el segundo punto, que es la elección incondicional. Quizás cuando nosotros hablamos de la elección incondicional es una de las doctrinas que más ha causado, por así decirlo, división dentro del mundo evangélico. Pues aunque digamos cuando nosotros hablamos de la elección condicional no estamos hablando ni siquiera de algo que sea nuevo, pues esto viene más o menos a partir del siglo V, cuando Agustín empezó a sistematizar la doctrina. Agustín enseñaba que el hombre era salvo porque su salvación se encontraba en el poder soberano de Dios y la gracia inmerecida de Dios. Pero esa respuesta que daba Agustín generaba una pregunta: si la salvación es por gracia inmerecida y no por algo que hay en el hombre, porque unos hombres van a ser salvos y otros hombres no son salvos. La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en la elección y la reprobación. Esto uno lo conocemos cuando nosotros vamos a estudiar la predestinación, pero solamente vamos a tratar hoy una parte, que es el tema acerca de la elección soberana de Dios. Y podemos decir que este tema de la elección condicional es un tema que consuela demasiado a los creyentes, porque al conocer la doctrina de esto nos debe conducir cada vez a amar más a Dios, nos debe conducir a ser más obedientes hacia Dios, a ser más agradecidos para con Dios por la elección que ha hecho por nosotros, por traernos de las tinieblas a su luz admirable. Pues esta doctrina nos muestra la verdadera incapacidad que tiene el hombre en su estado natural para poder amar a Dios, ya que nosotros sin la gracia de Dios, nosotros no podemos hacer nada que agrade verdaderamente a Dios, porque solamente con la gracia que Dios nos da nosotros ya podemos agradar a Dios. Pues la elección es una doctrina que es muy clara en la Biblia, y como creyentes nosotros no podemos pasar por alto muchísimos textos que nos hablan acerca de la elección y acerca de los elegidos de Dios, aunque muchas personas les gustaría que muchos de estos pasajes fueran sacados de la Escritura. Pues muchos hombres se consideran que son dueños de su propio futuro, pues considera que tienen libre albedrío y que esto les permite escoger a Dios cuando ellos quieran. Y si ellos escogen a Dios, ellos piensan que Dios está obligado a salvarlos por la elección que ellos han hecho. Pero antes de empezar a considerar la elección, quiero que consideremos tres cosas brevemente que nos ayudará a comprender esta doctrina de la elección. Primero, vamos a considerar el consejo de Dios o la voluntad de Dios. Segundo, vamos a considerar la soberanía de Dios. Y tercero, vamos a mirar otra vez un poco lo que habíamos estudiado de la incapacidad total. Al entender estos tres postulados, nos va a ser mucho más fácil para nosotros entender la doctrina de la elección, que es una doctrina muy preciosa. Entonces, primero, el consejo eterno de Dios. El consejo eterno de Dios, como ya lo dije, es la misma voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de consejo a la voluntad de Dios, es el deseo vivo de Dios que se ha propuesto por hacer algo. Todo lo que Dios determina que va a ocurrir, va a pasar. Efesios 1:11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este pasaje nos habla un poco acerca del plan de Dios. Si nosotros miramos en el contexto, acá Pablo nos está hablando de la predestinación. Como dije, la predestinación toca lo que es la elección y la reprobación. El verso 5 de Efesios capítulo 1 nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la elección y predestinación, estamos hablando que la elección y la predestinación nacen primariamente desde la voluntad de Dios, nacen es del deseo de Dios. Según estos pasajes, somos predestinados es por la voluntad de Dios, no somos predestinados por nuestra voluntad.
Por eso que el pasaje nos dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, fuimos predestinados nosotros conforme a la voluntad soberana de Dios. Entonces, si somos salvos es por la voluntad de Dios. La libertad del hombre se encuentra dentro de la libertad de Dios. Es como si nosotros estuviéramos, digamos, en el trabajo. La libertad del jefe está por encima de nuestra libertad. O sea, la libertad de nosotros se encuentra dentro de la libertad del jefe. Es cierto que nosotros en el trabajo podemos llegar a hacer muchas cosas que nosotros podamos querer. Incluso en el trabajo podríamos nosotros ir a jugar cartas en el computador y es lo que yo quiero. Y llega el jefe y me dice, tienes que organizar el archivo. Mi libertad se encuentra dentro de la libertad del jefe, por eso yo tengo que obedecer. La libertad de Dios es primero, y cuando hablamos de la libertad de Dios, estamos diciendo que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y cuando Dios dice que Él ha predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, nosotros no debemos llegar a pensar que Dios escoge como si Él tuviera un girasol en la mano y comienza a decir, este sí, este no, este sí, este no. De esta manera, Dios no elige a los pecadores, porque la razón para Dios elegir la salvación no se va a encontrar dentro del pecador. No es algo que el pecador hace o es algo que el pecador deja de hacer, ni tampoco es algo que se encuentra dentro del pecador, porque Dios hace todas las cosas es conforme al designio de su voluntad. Por tanto, en cuanto a la elección, Dios escoge por una razón que solamente se encuentra en Dios y que no se encuentra en el pecador, ya que Dios no solo lleva a cabo sus designios, sino que hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Dios hace que todas las cosas sucedan como Él quiera que suceden. Esto nos lleva también a nuestro segundo punto, que es la soberanía de Dios. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando acerca de uno de los atributos de Dios. Si nosotros observamos el universo donde vivimos, el planeta donde nos encontramos, las montañas, los ríos, los mares, los animales, todo esto es obra de Dios, pues Dios lo creó soberanamente, ya que Dios en su sabiduría infinita, en la eternidad, decidió crear todas las cosas que nosotros vemos que se encuentran en el universo. Dios creó todas las cosas que existen. E incluso en la historia de la humanidad, si nosotros analizamos algunos eventos, nos daremos cuenta que Dios es soberano. Por ejemplo, Herodes quería matar a Jesús, quería que Jesús no naciera, envió a matar a todos los niños, pero sin importar lo que Herodes quería, Dios envió a su hijo justo cuando él quiso y lo protegió enviando a José y a María a Egipto. E incluso Pedro quiso impedir que una turba de soldados se llevara al Señor Jesucristo, que incluso vemos ahí en Juan que le cortó una oreja a un hombre. Pedro estaba dispuesto a matar por su maestro, pero Dios es soberano y ni siquiera lo que hizo Pedro desvió el plan de Dios. El Señor Jesucristo pudo haber muerto de viejo o incluso pudo haber muerto de muerte natural, pero Dios utilizó a Pilato, utilizó al Sanedrín, utilizó a Judas Iscariote, utilizó a muchos soldados romanos para que Cristo fuera colgado de una cruz y muriera como un criminal. Por tanto, Dios es soberano porque Él lleva a cabo todos sus planes. Y para esto, Dios no le solicita ni le pide permiso a nadie, pues Dios obra, como dijimos, conforme al propósito de su voluntad. Nabucodonosor dijo ahí en Daniel 4:34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por lo tanto, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene dominio sobre todas las cosas, sobre el universo, tiene dominio sobre la creación, sobre los mares, sobre los animales, sobre el hombre, porque Dios es el Señor de todos y es el Señor de todo.
Pero el problema se presenta cuando nosotros le preguntamos a una persona que por lo menos profesa ser cristiana acerca de la soberanía de Dios. Esta persona nos va a decir, por supuesto, Dios es soberano. Pero todas estas personas que incluso profesan la fe cristiana consideran la soberanía de Dios hasta cierto límite, ya que si le preguntamos que si Dios es soberano en cuanto a la creación, en cuanto a los desastres naturales, en cuanto al mar, en cuanto a los terremotos, tsunami, en cuanto a los animales de la creación, por así decirlo, casi todo cristiano, sin importar denominación, va a decir que Dios es soberano en estos aspectos, porque Dios obra conforme al designio de su voluntad. Pero el problema se presenta cuando le preguntamos a una de estas personas si Dios es soberano en cuanto al hombre, si Dios es soberano en cuanto a las acciones y actos de los hombres. Para muchos, Dios no es soberano en estos aspectos. Daniel nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Pues estas personas están negando lo que dice la Escritura, y por eso es que muchas personas afirman que Dios no es soberano, sino que Dios, ¿qué es? Es un caballero, porque Dios tiene que pedirle permiso al hombre, deja que el hombre decida. Esta es una respuesta antibíblica. Imagínense al Creador pidiendo permiso a la criatura. En vez de decir que Dios es un caballero, nosotros lo que debemos decir es lo que dice la Escritura, que Dios es el Señor. Esta palabra Señor significa que Dios tiene dominio sobre todo, sobre la creación, sobre los mares, sobre los animales, sobre los hombres. Por tanto, Dios es Señor y es soberano. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es la incapacidad total. Cuando nosotros hablamos de incapacidad total, ya lo habíamos estudiado, queremos decir que el hombre, cuando cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre fue afectada por la caída, y el pecado se extendió por completo a todas las facultades del hombre, como es la voluntad, el entendimiento y el ser del hombre. Entonces estamos diciendo que el pecado es la corrupción que trae el pecado, ha abarcado todas las áreas de la vida de una persona. Por tanto, todos los hombres son incapaces de hacer algún bien que salva, son incapaces de hacer alguna buena obra que contribuya a su salvación, porque su cuerpo, su mente, su ser está dominada por el pecado, y nada de lo que la persona puede hacer puede agradar a Dios, ya que el hombre en su estado natural es incapaz de hacer algún bien que contribuya a su salvación, porque la persona ha sido contaminada, ha sido dañada por el pecado. Todo el ser de la persona se ha pervertido por el poder del pecado. Por lo tanto, el pecado, no ha dejado ninguna área del ser humano que no ha afectado. Depravación total significa que el pecado se ha metido en la raíz del centro mismo de la persona y ha contaminado al hombre, pues la persona no puede conformarse a la ley de Dios en acciones, pensamientos, actitudes y naturaleza. Por tanto, teniendo en cuenta estas tres cosas, que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios y la incapacidad del hombre, vamos a ir ahí a Romanos 9:10 para mirar acerca de este tema de la elección. Ya nos dimos cuenta que Dios obra según el designio de su voluntad. Dios es soberano y el hombre no puede hacer nada que contribuya a su salvación. Vamos a ir a Romanos 9:10. Dice la Escritura ahí en Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si nosotros analizamos el contexto de estos pasajes, el apóstol Pablo nos está hablando de salvación. A partir del capítulo 8, verso 28, nos damos cuenta que Pablo nos está diciendo
que Dios nos dio a su Hijo y que Dios es quien justifica a los creyentes. Luego nos habla de que el Señor Jesucristo muere, resucita e intercede por los cristianos. Y al final del verso 8, Pablo nos está diciendo que un cristiano no puede ser separado del amor de Dios por ninguna cosa. E inicia el capítulo 9, acá el apóstol Pablo hablando del dolor por la incredulidad del pueblo judío. El dolor que tenía Pablo era porque sus hermanos, según la carne, por su incredulidad, no habían alcanzado salvación. Por eso vemos que Pablo, aquí en el capítulo 9, nos está hablando acerca de salvación. Aunque hay personas que enseñan equivocadamente, dice que este pasaje habla de elección para el servicio, pero esto no puede ser porque Pablo acá nos está hablando de salvación. El verso 10 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y concluye en el verso 16 diciendo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estos pasajes son uno de los muchos pasajes que nos hablan acerca de la elección divina. Y la elección divina es el decreto que Dios hace eternamente por medio de su libertad soberana, quien escoge para sí mismo un pueblo, el cual Dios ha determinado poner su amor en este pueblo. Este pueblo Dios le ha rescatado del pecado y de la muerte a través de Cristo para su gloria. Por tanto, la elección es libre y soberana de Dios, y esta elección es eterna e inmutable y es eficaz a través de Cristo. Pues Él es el poder por el medio del cual los elegidos son salvos. Por tanto, la elección es definitiva, es particular, es Dios escogiendo a cada creyente individualmente. Este pasaje de Romanos 9 nos está hablando de elección para salvación. Y este pasaje está apuntando hacia la gracia soberana de Dios. Y cuando nosotros hablamos acerca de la gracia soberana de Dios, debemos recordar que Dios no está obligado a darle gracia a ninguna persona. Dios no le puede deber gracia a ningún hombre, porque lo contrario, la gracia ya no es gracia. La gracia dejaría de ser gracia si Dios le llega a deber gracia a un hombre, ya que si Dios depende de lo que hace el hombre o de lo que hará el hombre, Dios deja de ser Dios para convertirse en un sufrido esclavo de la voluntad humana. Si Dios no puede elegir y extender su gracia, sino a quienes creerán en Jesucristo, la gracia sería verdaderamente una contradicción, porque sería salvación por mérito y esto no sería salvación por gracia. Porque si el hombre puede salvarse por sí mismo, lo único que Dios ha hecho en este caso es enviar a su Hijo al mundo para morir en una cruz. Por lo demás, todo depende del hombre. Cristo está a disposición de la humanidad y solo falta que los hombres se den cuenta y doblen sus rodillas ante el Calvario. Y Dios dejaría de ser Dios. Al fin de cuentas, es obra del hombre y Dios solo puede implorar y esperar con ansiedad que el hombre le escoja. En última instancia, es el hombre quien decide y quien tiene la llave de la salvación en su mano. Pero todo esto que muchas personas creen es contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Pablo, hablando de la gracia en Romanos 11:5, nos dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Acá Pablo nos está hablando de un pueblo escogido por gracia y dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Muchos piensan equivocadamente que el hombre en su libre albedrío puede escoger a Dios y Dios tiene la obligación o Dios está obligado a darle gracia al pecador, porque el pecador es quien ha dado el primer paso. Pero Pablo en Romanos 4:4 nos dice: pero al que obra, mejor dicho, al que hace algo para merecer la gracia, dice Pablo en Romanos 4:4, no se le cuenta el salario como gracia, sino que se le cuenta como deuda. Por lo tanto, alguien que dice
que dice que hizo algo para salvarse, verdaderamente no conoce la gracia de Dios. Porque como dice el pasaje, el que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda o como recompensa por lo que él hizo. Es como si Dios le estuviera pagando al pecador por lo que él hizo. Pero esto no es gracia, esto es deuda. Pensar que tenemos primero nosotros que obrar o que tengo que hacer algo para la salvación, nosotros no estamos hablando de gracia, sino más bien estamos hablando de obras, estamos hablando de una salvación por obras. Debemos tener cuidado porque muchas de las nuevas doctrinas quieren eliminar la gracia de Dios, porque lo que finalmente están enseñando es que las personas pueden ser salvas sin la gracia de Dios. Están enseñando es salvación por obras. Pero como nos dice el pasaje de Romanos 9, la elección que Dios está haciendo por Jacob y reprobando a Esaú no es algo que se encuentre en ninguno de ellos. Mire cómo nos dice el pasaje en Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pablo dice que la elección no es por ninguna obra, como nos dice ahí el pasaje. La elección es por el llamamiento de Dios, es porque Dios escoge según su santa voluntad. La elección no está basada en algo que hizo Jacob, o en algo que tenía Jacob, o en algo que dejó de hacer Esaú. Vemos que la elección no es conforme a lo que el pecador haga o a lo que el pecador deja de ser, porque la elección no se encuentra en el pecador, en lo que el pecador haga o en lo que el pecador deja de ser. Dios no escogió basándose en nada que tuviera el hombre. Dios no se basó su escogencia a algo dentro del hombre. Dios no eligió al hombre por la bondad que había en el hombre, ni por las obras que el hombre puede hacer, ni por la fe que iba a tener el hombre, ni por la santidad del hombre, ni por la fidelidad del hombre hacia el evangelio. Porque todas estas cosas el hombre no las puede tener aparte de la gracia de Dios. Porque tiene Dios que darle gracia al hombre para que el hombre pueda tener estas cosas, ya que el hombre en su estado natural no puede encontrarse nada bueno en él. Todo se debe a la libre y soberana gracia de Dios, escogiendo Dios. Deuteronomio 7:7 nos dice, acá hablando del pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Mire en Dios en qué basa su elección, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito Dios nos escogió? Sigue diciendo el pasaje, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por lo tanto, vemos que la elección de Dios se basa en el placer de Dios, porque le pareció bueno escogernos. Es el deseo de Dios, porque Dios decidió glorificarse de esta manera a través de un pueblo, escogiendo a un pueblo, no porque fuera un pueblo santo, sino más bien Dios lo escogió para santificación. Este es el propósito de la elección. Dios escoge a pecadores para santificarlos. Por lo tanto, no somos escogidos porque creemos, sino creemos porque Dios nos ha escogido a nosotros. La fe y la perseverancia son dones que provienen de la elección. La elección es la fuente de toda buena obra. La elección no ocurrió a causa de la fe que Dios previó que el hombre iba a tener, o de la obediencia que el hombre iba a tener, o cualquier otra cualidad o disposición que iba a tener el hombre. Por el contrario, los hombres son escogidos para que tengan fe, para que puedan obedecer, para que perseveren en la fe que Dios les ha dado, porque no depende
del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección depende es de la soberana gracia de Dios. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En este pasaje Pablo se está adelantando a las objeciones que se van a levantar en cuanto a la elección incondicional, ya que cuando le hablamos a una persona que no es creyente o que no crea acerca de la elección, lo primero que va a pensar acerca de esta doctrina es que Dios es injusto, ya que Dios escoge para salvación a unos y pasa por alto a los demás. Entonces van a pensar que Dios es injusto por esto. Por eso es que Pablo se adelanta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Si el hombre en su estado natural tuviera la habilidad de escoger a Dios, nadie pensaría que Dios es injusto. Porque si el hombre decidió salvarse, ya que el hombre es quien ha escogido a Dios, y aún si el hombre decidiera no escoger a Dios, Dios en la mente del hombre natural pensaría que Dios no es injusto, porque el hombre no escogió a Dios o porque el hombre escogió a Dios. Porque ¿quién diría que Dios es injusto? Nadie diría que Dios es injusto. Por el contrario, dirían las personas que Dios es justo. Pero la Biblia no enseña esto. Enseña lo contrario, porque lo que la Biblia enseña es que la elección es de parte de Dios. Y es por eso que Pablo se adelanta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios por esto? ¿Porque Dios escoge? Porque el hombre, antes de que haga alguna cosa, Dios ya lo ha escogido para salvación y ha dejado a los demás en pecado. ¿Hay injusticia en Dios por esto? Pablo pregunta y responde el mismo, en ninguna manera. Por supuesto que no hay injusticia en Dios. En el verso 13, Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recordemos que Dios no está obligado a dar gracia a ninguna persona. Dios no estaba obligado a darle gracia a Jacob, porque si el Señor hubiese querido que los dos se condenaran, los dos se hubieran condenado y esto hubiera sido justo. Y si Dios hubiese querido salvar a Esaú como a Jacob, esto habría sido justo. Ahora, si Dios ha querido salvar solamente a uno de los dos, ¿va a ser injusto esto? No, la elección es incondicional. Dios a unos pecadores les da gracia y a otros pecadores les da justicia. Ningún pecador va a recibir injusticia de parte de Dios. Si nosotros leemos el capítulo 5 de Juan, el verso 3 nos dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y en el verso 5 nos dice que había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el verso 8 nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor solamente quiso sanar una sola persona de una multitud que había allí. ¿Es injusto esto? No. Porque el Señor le da misericordia al que Él quiera darle misericordia. Incluso nosotros podemos mirar, Dios puede sanar a muchas personas de otras religiones, ya sea judíos, islámicos, lo que sea, Dios puede llegar a sanar. Pero si nosotros vemos a un cristiano y Dios no sana a este cristiano, ¿es injusto esto? No, porque Dios da misericordia al que Él quiera dar misericordia y se compadece del que Él se quiera compadecer. Somos salvos por gracia porque Dios en su soberana gracia nos ha escogido, porque Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros individualmente. No porque nosotros tengamos algo especial o porque nosotros hicimos algo o porque nosotros somos más inteligentes que los demás. No, Dios no nos escogió por ninguna de estas cosas. Incluso el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Saben, hermanos, por qué
Porque esta doctrina lo que hace en el hombre es despertar molestia, fastidio, incomodidad, porque Dios le da su favor al que Él quiere darle su favor. Esta doctrina no es del agrado del hombre natural. Incluso muchos llamados cristianos se oponen a la verdad y niegan la doctrina de la elección. Pero si somos fieles a la palabra de Dios, debemos mantener esta doctrina en alto y aceptar las consecuencias que derivan de esta doctrina. Es penoso ver cómo mucha gente pregona la salvación por la gracia de Dios y está en contra de la doctrina de la elección. Considero que esto es algo paradójico, esto es algo contradictorio, porque si es por gracia la salvación, quiere decir que Dios es quien da la gracia, porque todo el proceso por el cual el hombre es salvado es absoluta jurisdicción divina. Por lo tanto, si es por gracia, el hombre solamente recibe la gracia, y si es por gracia, no valen las obras, y si es por gracia, el hombre simplemente es beneficiario de la gracia y no es partícipe de la gracia. Y la salvación por gracia no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios, que tiene misericordia. Aunque debemos recordar que la elección divina no quita al hombre la responsabilidad delante de Dios, ya que hay personas que al escuchar esta doctrina pueden llegar a pensar erróneamente diciendo: si Dios elige a quienes han de ser salvos, yo no tengo por qué preocuparme. Dios sabrá cuándo me va a salvar y cómo va a salvarme. Por tanto, debo esperar hasta que Dios me salve. Y otros pueden llegar a pensar: bueno, si soy salvo porque creo en Cristo, por tanto ya soy un elegido y puedo vivir como se me dé la gana, porque de todas maneras, haga lo que haga, voy a ir al cielo. Estos son dos errores que se presentan en esta doctrina. Pero lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que ningún hombre sabe ni tiene la menor idea de que es escogido. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio, nosotros no debemos presuponer que esta persona sea más inteligente, de pronto esta persona va a ser escogida, o que tengamos que levantarle la camiseta para mirar si tiene la E de escogido. Ninguna persona sabe si es escogido, porque la elección es una doctrina que nosotros solo podemos llegar a comprender después de haber conocido la gracia de Dios. Y si nosotros estamos perseverando en esta gracia, nosotros solamente de esta manera podemos saber si somos elegidos o no somos elegidos. Por lo tanto, si alguien piensa que debe esperar hasta que Dios lo salve, no sabe lo que está diciendo, ya que la persona lo que debe hacer es ir a Cristo y perseverar y examinarse si está caminando en la fe. Es cierto que Dios puede salvar a cualquier hombre por la fuerza, pero Dios no lo hace. Por el contrario, Dios prefiere persuadir a la criatura, indicándole el camino, mostrándole la senda por la cual él debe andar, llamarlo, invitarlo a recibir la salvación gratuita. El hombre ejerce libremente su voluntad porque el Señor le ha transformado ya esa voluntad para que lo escoja. Incondicionalmente Dios lo ha cautivado con lazos de amor, como nos dice Jeremías. Y una persona que piensa que es elegida y puede vivir como se le dé la gana, está equivocada, ya que cuando nosotros hablamos acerca de la elección, debemos recordar que no estamos diciendo que Dios solamente elige a unas personas para salvación. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 13:8, aquí en Mateo 13:8, hablando acerca de la parábola de la parábola de las tierras, dice: pero parte cayó en buena tierra. Aquí hablando del Señor Jesucristo, de los verdaderos creyentes. ¿Y qué pasó con estos que cayó en buena tierra? Dice: y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Por tanto, un escogido de Dios debe dar fruto, porque Dios le asegura su santificación y le asegura también su glorificación. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios con la elección está garantizando una vida de santidad al cristiano en el mundo. Eso no quiere decir que un cristiano nunca más va a volver a pecar. Más bien, Dios cada día está transformando al creyente para que se parezca cada vez más a la imagen de Cristo. Pues un elegido va a perseverar en santificación porque Cristo ha puesto el Espíritu Santo en él para este propósito. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por lo tanto, la elección no produce cristianos descuidados que dicen salvo, siempre salvo y puedo vivir como se me dé la gana. Pues los elegidos van a perseverar en santidad, y alguien que persevera en santidad es porque es elegido, ya que es una patente de que Dios ha puesto su gracia en él, pues es una nueva creación en Cristo, y esta persona no va a vivir mundanamente. Aunque hay personas que piensan también que la elección niega la predicación. Por tanto, si Dios eligió a un pueblo, ¿para qué predicar el mensaje de salvación, el evangelio? Porque de todas maneras van a ser salvos. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque las implicaciones prácticas de la elección es ir a predicar el mensaje de salvación. Además, es un mandato de la gran comisión para la iglesia ir a predicar el evangelio, ya que Dios en su soberanía ha estimado salvar a quienes van a ser salvos. Dios también ha puesto los medios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:21, ¿cuál es el medio para que las personas sean salvas? Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. E incluso, si miramos el caso de Lidia en el libro de los Hechos 16:14 dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Dios podría haber salvado a esta mujer por cualquier método que él hubiera querido, pero él en su soberanía, Dios quiere que se haga, que las personas sean salvadas es por la predicación de su palabra. Si nos damos cuenta, todos los creyentes de Macedonia, Galacia, Corintio llegaron al conocimiento de la salvación. ¿Por qué fue? Porque se les predicó la palabra de Dios. Ellos habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero no fueron traídos a salvación hasta que se les fue predicado el mensaje del evangelio. Por esa razón debemos predicar el evangelio, porque Dios llama a sus elegidos por medio de la predicación de su palabra. La elección no destruye la predicación, más bien la predicación confirma la elección. Y esto nos garantiza que cuando prediquemos van a haber resultados, porque Dios ha elegido un pueblo para salvación. Y el método para que los incrédulos lleguen al conocimiento de la verdad es por medio de la predicación de la palabra. Por eso es que Lucas nos dice ahí en Hechos 18:9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. La elección no es contraria a la predicación, porque cuando Dios le va a dar gracia a una persona, también Dios pone los medios para que esta persona reciba la gracia. Esta doctrina de la elección es una de las maravillas bíblicas. Tal vez no sea del agrado para muchos hombres, pero podemos concluir diciendo que si Dios es el autor de la salvación, por eso nuestra salvación es segura, como también nuestra glorificación. Vamos a concluir.